Om Namah Shivaya, buenos días. Pido disculpas en el video anterior. En vez de decir capítulo 13, dije capítulo 8. Vamos a continuar con Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 13. La vida al lado de Sri Bhagavan, parte 2. Cuando se precisaba de algún libro para alguna referencia, Sri Bhagavan sabía siempre dónde encontrarlo, en qué estantería, y lo más probable, también la página donde se encontraba la referencia que buscaban. A lo largo de todo el muro de pared sur había grandes estanterías con puertas de cristal. La mayoría de los devotos se sentaban en el suelo, frente a Sri Bhagavan, sentado de cara al este, las mujeres delante de él, en la mitad norte de la sala, los hombres a su izquierda. Solo unos pocos hombres se sentaban junto al diván con sus espaldas vueltas hacia la pared sur y más cerca de Sri Bhagavan que los restantes. Pocos años antes eran las mujeres quienes gozaban de este privilegio y luego, por alguna razón, les fue señalada otra posición. Es una tradición hindú que los hombres y las mujeres se sienten separados y Sri Bhagavan lo aprobaba, puesto que el magnetismo entre ellos podía destruir un mayor magnetismo espiritual. De nuevo encendían entonces las lámparas de incienso. Algunos de los devotos permanecían con los ojos cerrados, pero otros los mantenían muy abiertos, fijos en Sri Bhagavan. Un visitante entonaba cánticos compuestos por él. Otro que había estado ausente y regresaba le ofrecía un presente en forma de frutos que colocaba a sus pies y luego se sentaba en primera fila. Uno de los devotos ofrecía parte del regalo como gracia o prasad de Sri Bhagavan, a veces a los niños que entraban en la sala, otras a los monos que se asomaban por las ventanas, a los pavos reales o incluso a la vaca Lakshmi cuando venía. El resto era entregado a la cocina para ser repartido luego entre todos los devotos. Sri Bhagavan nunca aceptaba nada para él mismo. Había una infinita suavidad y cariño en su mirada. No se trataba exclusivamente de su simpatía por las preocupaciones de sus devotos, sino por la pesada carga del samsara de la vida humana. Y, sin embargo, a pesar de este afecto, los rasgos de su cara revelaban claramente la firmeza del hombre que ha conquistado y que nunca ha concertado un compromiso. Esta dureza quedaba suavizada en cierto modo por una ligera barba blanca, puesto que, como Sannyasin, se afeitaba la cabeza y la cara cada día de luna llena. Muchos de los devotos lo lamentaban. El pelo blanco en la cabeza y en la cara resaltaban la gracia y la amabilidad de su aspecto, pero nadie se atrevía a decírselo. Su rostro era como el aspecto del agua, cambiaba continuamente, pero, sin embargo, siempre era el mismo. Era sorprendente cuán rápidamente cambiaba de la amabilidad a un porte de grandeza, de la risa a la compasión, y tan vivos eran todos los sucesivos aspectos de su rostro que daba la impresión de que no veían en él el rostro de un solo ser humano, sino el rostro de la humanidad toda. Desde el punto de vista artístico puede que no fuera hermoso, puesto que los rasgos no eran regulares, y sin embargo, el rostro más perfecto resultaba trivial a su lado. Había tal realismo en su cara que penetraba de un modo muy profundo en la memoria y resurgía cuando otras imágenes se esfumaban.
Incluso aquellos que solo le vieron en contadas ocasiones o hasta solo en fotografía, le recuerdan de un modo más vívido que a otras personas que conocieron mucho mejor. Puede que el amor, la gracia, la sabiduría, la profunda comprensión, la infantil inocencia que reduce en tales retratos sea un mejor punto de partida para la meditación que cualquier palabra. Alrededor del diván, a unos pies de distancia, había una barandilla móvil de unas 18 pulgadas de alto. Esta barandilla fue motivo de un principio de ciertas controversias. La administración del ashram observó que Sri Bhagavan, por lo general, no gustaba que le tocaran y daba un paso atrás cuando alguien lo intentaba. Y puesto que en cierta ocasión un devoto mal guiado había abierto un coco y quiso honrarle vertiendo la leche del coco sobre su cabeza, consideraron que esta especie de seclusión era lo más apropiado que podían hacer. Muchos de los devotos, sin embargo, consideraron que levantaba una barrera entre él y ellos. Durante mucho tiempo continuó la discusión, aun cuando nadie osara pedirle su parecer a Sri Bhagavan. Algunos de los devotos, sin levantarse de sus puestos, hablaban con Sri Bhagavan de sus amigos o de ellos mismos, le daban noticia de devotos ausentes o le dirigían preguntas sobre temas doctrinales. Todos se sentían imbuidos de un ambiente hogareño. Todos se consideraban allí miembros de una gran familia. A veces alguien tenía que hablarle de un asunto personal y entonces se acercaba al diván y hablaba en voz baja con Sri Bhagavan o le alargaba una hoja de papel. Cuando entraba una madre con su hijo en brazos, entonces su rostro se iluminaba con la más hermosa de todas las sonrisas. O cuando una niña entraba con su muñeca y la hacía postrarse ante el maestro. Los devotos que le atendían eran muy limpios y meticulosos en su trabajo, puesto que Sri Bhagavan tenía una mirada muy abierta y no admitía ningún trabajo mal hecho. Algunos que le servían sabían que disfrutaban de una gracia especial de parte de Sri Bhagavan, y lo mismo cabe decir de los pandits y también los niños. Al poco rato de estar en la sala era fácil adivinar cómo todos ellos, por muy diferentes que fueran entre sí, tanto en mente como en carácter, experimentaban una intimidad especial y personal con el maestro. Y gradualmente también se iban percatando de la guía que les ofrecía Sri Bhagavan, o mejor dicho, la naturaleza humana de sus directrices, puesto que esta clase de dirección, de guía, es invisible. Todos ellos eran libros abiertos para él. Bastaba una sola mirada a uno de sus discípulos para saber hasta qué punto había progresado. A veces su mirada quedaba fija en uno de ellos, transmitiéndole entonces la fuerza directa de su gracia. Pero todo esto, sin embargo, del modo más natural. Con frecuencia prestaba una mayor atención a los recién llegados, a lo cual los devotos habituales se habían ido acostumbrando. Una sonrisa era su saludo cada vez que entraban en la sala y les animaba con amables comentarios y observaciones. Y así continuaba durante unos pocos días o incluso semanas y meses hasta que la meditación prendía en el corazón del forastero, o hasta que se revelara en sí mismo un amor entrañable hacia Sri Bhagavan. Pero tal es la naturaleza humana que, al ser objeto de esta atención, despertaba sentimientos de superioridad sobre los demás devotos, de lo cual solo se percataba Sri Bhagavan. Y entonces le ignoraba durante algún tiempo hasta que una comprensión más profunda despertaba en el visitante una respuesta más sublime. Desgraciadamente, no siempre solía ser este el caso, y a veces
conservaban el orgullo de haber sido objeto de una consideración especial de parte de Sri Bhagavan. Om Namah Shivaya.